Y bueno, dentro de las fases de duelo, ya sigue otra. Y es que ya se terminaron los trabajos de rescate, primero de cuerpos con esperanza de vida, luego de escombros y cuerpos de los fallecidos, se limpió el jet set. Y ahora viene, para los familiares que aún no tienen su cuerpo, pues el proceso de recibir el cuerpo y enterrarlos. Ya muchos han empezado a hacer los actos fúnebres, algunos colectivos como en Jaina, otros ya muy reservados, muy de cada familia. Entonces ya el gobierno, y vamos a oír el comunicado un poco más adelante, habló de que inicia la investigación, que designa una comisión, que la Fiscalía, que el Ministerio Público, y mucho se habla entonces de la responsabilidad, de qué pasó y quién responde por eso. Hay dos aspectos que deben de tratarse de manera separada, y es si es penal, que conlleva cárcel, que conlleva otras medidas privativas de libertad o de limitar algunos derechos, y es que el Código Penal en el artículo 319 establece el homicidio involuntario, que es que porque el que causa la muerte de un ser humano por negligencia, imprudencia, por violación a reglamentos, por inobservancia de leyes, en fin. Ese artículo del Código Penal tiene una multa muy mínima porque es involuntario. Se habla de 3 meses a 2 años. Exacto. Y de multa. Porque como no hay una intención de matar, tú sí respondes, pero respondes solamente por la muerte, por en cuanto a prisión, ¿me entiendes? En cuanto a prisión. Ahora, en cuanto a lo civil, que es lo de dinero, pues sí, efectivamente, el Código Civil establece que cualquier hecho del hombre que cause a otro un daño obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. Se habla de que cada cual es responsable del daño que causa no solamente el hecho suyo, sino también por negligencia e imprudencia, pero también se extiende un poquito más allá y dice que el dueño de un edificio, así mismo lo establece nuestro Código Civil en el artículo 1385, es responsable del daño que cause su ruina cuando ha tenido lugar como consecuencia de culpa suya o por vicios en su construcción, en su reparación, en su mantenimiento, en su seguimiento, en muchísimas cosas. Evidentemente, la responsabilidad civil y penal en hechos como esto está comprometida. Ahora, depende del diagnóstico que se le haga, de las pruebas también, que es muy delicado, y aquí voy. Muchas personas que todavía no tienen el cuerpo de sus familiares están desesperados y exigen que se le entregue, que hay falta de empatía, de solidaridad. No. Lo que pasa es que la ley establece que cuando un ser humano fallece y no es de causa natural, se le debe de hacer una autopsia. Y tú dirás, ¿pero para qué? Pues se sabe que se murió de un golpe. No, no todos los fallecidos se murieron de un golpe en la cabeza o por un trauma en el pecho. Hay personas que se murieron quizás después de mucho tiempo porque no fueron rescatados oportunamente o porque al momento de trasladarlos fallecieron, pero entonces ese proceso, esa agonía es distinta al que murió en el acto, porque también hay un daño emocional que sufrió esa persona, que sufre la familia de pensar en la agonía. Son muchas cosas, y en este caso, donde se habla de responsabilidades civiles y penales, el INASIF debe de cumplir con el procedimiento al 300, ser más cuidadoso, porque alguna falta que tenga esa acta, pues puede también operar una responsabilidad en contra del propio INASIF, que no hizo lo que tenía que hacer. Son momentos complicados, pero hay una responsabilidad colectiva que cada incumbente debe de cumplir rigurosamente, con mayor cuidado, con mayor cuidado. Y en eso he visto que han faltado la comunicación efectiva y oportuna que han tenido muchos medios de estar en sitio y dar primicia que no son noticias para regar la voz de estas informaciones que pueden llevar entendimiento a quien está sufriendo esa angustia. También. Que entienda que es por tu propio bien familiar que no te han entregado ese cuerpo para poder levantar un acta que te sirva a ti también de saber qué pasó y que si tú quieres reclamar, te sirva también de instrumento para reclamar lo que tú quieres reclamar. Y es que simple, no quería usar el término, pero simple. No puede ser que una persona sin vida haya pasado por las manos de un familiar, de las autoridades, y las autoridades no digan y describan correctamente qué pasó.
Tanto así que vi una información que se envió ayer que están solicitando patólogos forenses. Privados, porque los públicos del INASIF no dan abasto. No, y es lógico que no se dé abasto, señores. El explicaba que se solían hacer 5 o 6 autopsias por día en regular, en República Dominicana, en el INASIF. Y en estos días se han hecho 30 y 40. Claro, claro, es que es lógico, ninguna nación está preparada para un evento de este nivel. O sea, en el caso de un país gigantesco y sucede en una ciudad pequeña, en una ciudad, bueno, pues van a venir de diferentes estados o de diferentes ciudades del país y sí va a poder. Pero entonces, si lo vemos proporcionalmente en la cantidad de ciudades del país o de patólogos forenses del país y la cantidad de afectados, pues proporcionalmente ningún país estaría preparado. Me doy a entender. Entonces, en esta situación, pues es lógico que no estemos ahora en el nivel público y se está haciendo inclusive una remuneración, se está llevando a cabo y para la solicitud de esos patólogos forenses. Si hay alguien, un patólogo forense, comuníquese con las instituciones gubernamentales, pues está necesitando en estos momentos, porque no puede ser cualquiera. Y es que a veces pecamos de ignorantes en un sentido sin querer ofender, pero no puede ser que una institución pública y una institución de ese nivel simplemente ponga a alguien y diga, bueno, yo creo que fue por esto. Es lógico, se ve que fue por esto. No, la medicina no es lógica. No es por lógica, es investigativa y lleva un proceso y se debe concretamente determinar, aunque todos sepamos, aunque al verlo sepamos, pero no puede ser simplemente al verlo, porque yo lo vi, murió de esto. No puede ser así, no lo es así y no importa lo que queramos decir o pensar, no es así. Esto es ciencia y debe llevarse a cabo los procesos y la investigación científica, la determinación concreta y que si en algún momento, como tú decías, Patricia, un familiar o una institución o una organización pide el acta de defunción, se pueda determinar concretamente y se diga, por la razón que sea, pero no hay forma de que esto pase por una institución pública de este nivel o una institución de este nivel y no se diga exactamente en base a los procesos de investigación científica y los procesos médicos correctos. Esto se cae de la mata y se le deja a los que saben. Por eso se está haciendo un pago a patólogos forenses privados para que vayan y puedan hacer el proceso. Porque cualquier médico podría decirlo ahora. No tiene el nombramiento, no tiene la especialidad y no tiene la autorización gubernamental para decir lo que pasó. Un médico va a poder decir, una persona podría decir, sí, pero se nota que esa persona murió por esto. Pero, ¿y si murió primero de un infarto y después fue que al caerle lo que le cayó fue que falleció, etcétera? Y para no seguir mencionando estos términos. Entonces, debe ser la persona autorizada también, con un exequatur de patólogo forense. No puede ser un médico con exequatur de médico, no. Debe ser, porque por eso nosotros pedimos institucionalidad, nosotros queremos orden, entonces ese es el orden y también, porque esto también, la medicina se rige, la salud se rige por parámetros mundiales, no solamente por un parámetro de aquí y de lo que nosotros queramos, no. Es decir, que ya eso ahí es un proceso penoso, preocupante. Sí, la gente quiere que se le entregue y esto es entendible, pero no vamos a maltratar a los que están trabajando ahí, vamos a tratar, yo sé que es un poco difícil, pero vamos a buscarle la vuelta para tener el equilibrio. En los zapatos también de ellos, porque usted tiene su familiar o su conocido que quiere darle, bueno, el entierro que merece dignamente, pero imagínense a estas personas que están trabajando sin descanso, con cuerpos ya en estado de descomposición, con mal olor, en condiciones que nunca habían trabajado, también ellos la están pasando mal. Miren otra cosa importante que hay que resaltar en este tipo de eventos, y es que hay obligaciones, responsabilidades de medios, por ejemplo,
los médicos tienen una responsabilidad de medios, no así de resultados. Y tú evalúas que el médico hizo todo lo humanamente posible para lograr lo que se quería. Exacto. Pero el médico no puede garantizar los resultados. No, claro. Sin embargo, hay obligaciones que son de resultados. Y es, por ejemplo, la de seguridad. El que organiza un evento debe de brindar seguridad al que está ahí. Y eso es obligatorio. Eso no es que yo hice todo lo posible. No. Es que tú tienes que garantizar la seguridad ahí. Y la forma de tú solamente no tener una responsabilidad son casos fortuitos o fuerza mayor, que tienen que ver con naturaleza, que no es el caso. Claro. Entonces ahí responden de manera colectiva el propietario del inmueble, el organizador del evento, la compañía de seguridad que estaba ahí, pero también responde el gobierno local que establece los permisos. O sea, el ayuntamiento que establece el permiso para ese centro de esparcimiento, que qué capacidad tenía, que si se cumplía la capacidad que tenía, que si estaban los permisos adecuados, que si se hizo un análisis de la estructura, si tenía salida de emergencia, si tenía, qué sé yo. Todo eso se va a analizar. Ayer yo conversaba con un ingeniero especialista en estructura y concreto y le hacía preguntas puntuales y yo le dije, pero mire, circula la foto del techo, que se ven 4 finos, o sea, 4 capas de cemento. ¿Eso está bien o eso está mal? En construcción, norma básica. Y él me dice, mira, el fino es uno solo, o sea, un solo techo. Ajá. Si se le pone una capa es porque tú ves que ese tenía filtraciones. Que ya ese cemento había agotado su vida útil. Que si el cemento está bien hecho, la mezcla está bien hecha, puede ser para toda la vida, pero hay muchos factores que hacen que la vida útil de una edificación pues se comprometa. Entonces, en principio el cemento debe ser para toda la vida, pero digamos que se comprometió por lo que sea. Pues entonces lo normal es tú retirar y aplicar de nuevo. Una segunda capa, bueno, son criterios, no es que está bien, no es que está mal, pero está bien, pero ya 3, 4. Tú estás cargando en peso. Pero además me dijo un dato importante y es que el jet set estaba ubicado a una distancia considerable del mar. Sí, y ustedes saben que el salitre compromete. O sea, a una muy corta distancia. Exacto. O sea, que es para un factor considerable para la corrosión de metales. Para todo. Para el deterioro de estructuras. Y otra cosa que explicaba de manera técnica es que cuando tú tienes espacios muy grandes, abiertos, que no tienen columnas de soporte en el medio, hay vigas. Pero esas vigas se hacen fuera de la construcción y se llevan. O sea, tú mides, tú haces la viga y tú la colocas. Tienen empalmes. Sí. Si esos empalmes no quedan bien sellados, entonces también con el salitre cede. Son muchas cosas que influyen en la vida útil de una edificación y que requiere cada cierto tiempo análisis y revisión. Aquí, mantenimiento. En República Dominicana no se hizo, no lo hay. Pero no es malo. O sea, en Estados Unidos es cada 5 años, pero eso fue fruto de la caída de varios puentes. Claro, o sea, pero se supone... son normas, claro, que son normas estándares mundiales que tú debes de ir actualizando. Que exacto. Si tú ves que se cayó un puente en Indonesia, tú dices, y que en Indonesia se analizó y se dice que cada 5 años hay que revisarlo, pues tú que tienes un puente debes de saber que aquí va a pasar. Las normas de construcción se han ido actualizando en República Dominicana. Después del terremoto en Haití en el 2010, se hicieron ajustes en normas de construcción. Y ahí se demostró que nosotros estamos también un poco mejor de lo que pensábamos. Exacto, entonces no es que es por una negligencia absoluta. Es que uno no se adapta a los tiempos acorde o no hace lo que tiene que hacer, o quizás los incumbentes de algunas instituciones tienen prioridades distintas pero y empiezan por otro. O sea, hubo una carga colectiva, una falla colectiva. Claro. Que preocupa hoy porque entonces vemos cómo hay puentes que han salido a raíz de esto. Se han hecho ya videos en el puente de la 17 que estuvo cerrado, que obra pública. Entonces ahora los edificios. En la pared de noviembre que se cayó. Del paso a desnivel de la 27 por lluvia. De febrero. Entonces hay muchas cosas y aquí sí hay un problema. Aquí hay un problema de seguimiento, hay un problema en esta parte de hay muchos sobornos, hay mucha gente que no hace su trabajo y esto es claro. Y ahí hubo ese problema. El momento lo dirá, se hablará, se hace una investigación. Ya las autoridades, el vocero de la presidencia de la República, Homero Figueroa, ha indicado que ahora vamos con el proceso de saber qué pasó, qué sucedió,
Pero ahí hay muchos puntos que hay que recabar. Es lamentable, no sabemos que los dueños del jet set están afectados. Claro. Sabemos que perdieron amigos, hay familiares heridos, no sé si también fallecidos, y no querían que pasara esto. No querían, nadie quería, pero tú dijiste algo que a la vez las leyes aquí, nuestro código, es muy leve para castigar también la inobservancia, es muy leve para castigar la torpeza, para castigar la negligencia, es muy leve. Porque entonces por eso es que somos muy negligentes. Por eso es que países como estos, como los latinos y muchos otros países en el mundo, son muy negligentes porque no se castiga. La negligencia debe castigarse porque y sobre todo cuando pone en peligro muchas vidas. Y sabemos, entonces, y no vamos a hacer ley del árbol caído, queremos que se cumpla y se haga justicia. Pero debemos reflexionar hoy en día para que no pase otra tragedia, para que no haya otro jet set. Debemos hacer algo para que no suceda lo mismo. Quizás no hay tantas estructuras de este nivel, de este nivel de actividades y de esta área. Pero hay oficinas, hay edificios de oficinas, claro, y hay. El Guacalito, ¿cuántos años tiene, por decir uno? Exacto. Entonces vamos a ver las remodelaciones que se hagan, pero que se supone que debe haber una notificación. Mire, fulano de tal, yo hice una remodelación de esto, venga a revisarlo. Sí, mira, esa remodelación no está. O más bien, voy a hacer una remodelación de este estilo. Pero eso es pero hoy ya debe estarse trabajando, o mañana, o por lo menos en un par de semanas, ya debe estarse trabajando con los criterios y los reglamentos contundentes de las remodelaciones, lo que hay y mejorar lo que se tiene. Porque no puede ser que una persona haga una modificación de una estructura donde van muchas personas y que no se tenga un reconocimiento, una autorización gubernamental del gobierno local o general ya. No puede ser que aquí se hagan remodelaciones y nadie sepa nada y se diga nada y nadie pueda describir así, mira, porque y quizás es que uno no quiere hablar tanto en este momento todavía, pero da coraje saber que si tú vas al Ayuntamiento del Distrito Nacional, tú no vas a tener unas especificaciones en un documento que diga, sí, el día tal, a la hora tal, se hizo tal remodelación, esta remodelación costaba con el movimiento de aquello, lo otro, la estructura, la supervisamos y está correctamente y todo está bien. No va a haber un documento que indique eso. Y esto no es fortuito. Este caso no es simplemente un accidente. Pero mira otra cosa también, que debemos de hacerlo desde la responsabilidad. El tema de las evaluaciones y de querer ahora juzgar a quienes deben de supervisar, controlar, quienes emiten permisos. Y lo digo de... Pero hay que hacerlo también, está bien, Patricia, pero mira qué pasa, vamos a hacerlo de manera... Por la falta de régimen de consecuencia, por la falta de que, bueno, ya pasó, ya no se puede hacer, ya fue simplemente negligencia, nadie quería. Por eso siguen pasando las tantas cosas. Sí, pero vamos a hacerlo de manera responsable y consciente. Mira por qué, porque cuando nosotros queremos que nos den un permiso para algo, nosotros usamos el amiguismo y la influencia. Pero eso es lo que hay que eliminar. Entonces, está bien, vamos a eliminarlo, pero ahora no vengan ahora, o sea, vamos a hacerlo desde el reconocimiento, el análisis y la humildad. Vamos a reconocer que nosotros también hemos fallado y no queramos ser más, o sea, que sea responsable y que tenga que serlo, que se tomen las medidas que se tengan que tomar, pero desde la humildad, porque todos nosotros en algún momento hemos utilizado influencia, hemos usado amigos para resolver algo. Entonces, cada quien a su escala. O sea, no tampoco vamos a querer ahora con pero no estoy de acuerdo contigo. Yo entiendo lo que tú quieres decir. Yo entiendo lo que tú quieres decir porque ahora mismo la solidaridad, el amor, el cariño, la humildad. La empatía. Sin embargo, pero espérate, que entonces la empatía, ¿dónde estuvo? Entonces, se supone que independientemente, es que nosotros no podemos seguir siendo tan tolerantes de todo. No, pero yo no estoy hablando de tolerante porque te estoy diciendo que hay responsabilidades
que no se le pueden quitar a muchas personas y colectivas. Sí. Colectivas. Ahí hay que ver quién organizó esa fiesta, quién estaba encargado de la seguridad de ese lugar, si ese lugar cumplía con las normas que se debe de tener para salida de emergencia suficiente. Tampoco la cumplía. Bueno, pero hay que ver. ¿Cuántas salidas de emergencia en ese lugar habrían? ¿O cuántas se necesitan cuando tú tienes X cantidad de personas? Porque no es lo mismo tú tienes un lugar para 50 personas que para 500, que para miles. Entonces, ¿qué dice el librito? ¿Dónde está? Exacto, todo eso hay que verlo. También circula una información que con el fuego del 2023 se comprometió, los bomberos hacen un informe. Entonces hay que ver también qué dijo ese informe, si se comprometió o no la estructura. ¿Qué sugirió la compañía de seguros? O sea, todo eso. Hay que ver si tenía un seguro, un reaseguro. Y por supuesto, los seguros tienen un monto tope. Eso no quiere decir que hasta ahí que usted va a llegar. Porque el dueño o los responsables tienen una responsabilidad individual. El seguro es hasta la póliza, pero después de ahí usted responde. El seguro va a manifestarse en base a lo contratado, pero no porque tú tengas eso contratado ya es tu responsabilidad. Que a propósito, señores, y esto siempre va a surgir cada vez que haya un evento, un siniestro, vamos a tratar sabemos que sí, hay un compromiso de tu bolsillo al adquirir un seguro, pero vamos a revisar los seguros. Vamos a revisar el seguro de su vehículo, vamos a revisar, sobre todo entonces en este caso, vamos a revisar el seguro de su empresa, de su edificación. Cuando usted tiene empleados, vamos a revisarlo. Contacte a su corredor de seguros, contacte a su agente. Si no lo tiene, busque un asesor. Vamos a revisar. ¿Qué yo tengo? Yo saqué el seguro hace 5 años, hace 10 años y nunca he aumentado los montos de responsabilidad civil ni la cobertura en cuanto a incendio y he hecho mil remodelaciones. Revise su seguro, por favor. Haga una revisión, busque, desempolve el contrato que usted tiene, las condiciones particulares de su seguro y verifique y diga, pero espérate, la edificación ya no cuesta 10 millones. La edificación ahora cuesta 20. Yo nada más tengo 10 millones asegurados. Mira, seguro, yo quiero que tú me aumentes el monto por 20 millones. Y usted va a pagar un poco. No es 10 millones que usted va a pagar de pesos más. Es un poco. La responsabilidad civil. Antes habían 3 casas alrededor de mi empresa. Ahora hay 25 o ahora hay varios edificios y hay tantas familias. Déjame poner un poco más de responsabilidad civil. Por si acaso, porque si se provoca un incendio y esto y suena crudo en este momento hablarlo, pero debo hablarlo. Si se provoca un incendio, un siniestro que sea desde su empresa y afecta a los que está alrededor, aunque usted no quiera, es su responsabilidad indemnizar a las personas que están alrededor. Revise el seguro. Revise su seguro, por favor. Vamos a revisarlo, revise el seguro de salud, el seguro de salud internacional, el seguro de vida. Vamos a revisar y vamos a hacer una inversión que no quisiéramos, pero cuando llega nos hubiera gustado tenerlo.